Buenos días, Miguel. Hola, profe, buenos días. No te veo. Voy, profe, voy. ¿Qué es esto? Mm. Ay, no sé qué me apareció aquí. Buenos días, Itzel. ¿Sí ves bien la pantalla, Miguel? Es que no. ¿O Es tú, que Itzel? me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No sé cómo. Sí, dice que está como inhabilitado. Compartir? Ah, ya, creo. Mm. ¿Sí? Ajá, ahora veo la, Pantalla. como la pantalla de su computadora. Ujú. Y ahora yo no los veo a ustedes. Pero ven la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ok. Pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver tres objetivos. Uno, conocer el trayecto histórico sobre la orientación educativa. El número dos es identificar los principales modelos que son utilizados en la orientación educativa. Y tres, obtener los elementos importantes de los modelos de orientación educativa para desarrollar herramientas para el ejercicio profesional. Entonces vamos a ver en el trayecto histórico de la orientación, los principales modelos y que a ustedes obtengan de estos modelos pues, las herramientas necesarias que van a ser útiles en el ejercicio de su carrera. Un breve paso sobre la historia en la orientación educativa. El resurgimiento y desarrollo de la orientación educacional se inicia ya de una manera muy fuerte, sistemática, allá en el inicio del siglo XX, con algunos, fíjate bien qué curioso, filósofos y sociólogos, como Pearson, Daisy Davis, Truman, Rogers, Carl Rogers y entre otros. Antes se daban ejercicios de acompañamiento, etcétera, pero no se estaban haciendo de una manera sistemática. Quiero señalarle lo siguiente, quizá es un tanto desconocido o no incluyente en los sistemas generales de la educación lo que hizo Juan Bautista de La Salle, ¿sí?
hace 300 años, Juan Bautista de La Salle ya escribió tratados serios acerca de cómo debería de ser la educación, cómo debería de ser el papel del educador, las reglas, que deberían de hoy. Nada más que deje decirles algo. Es que no me da la pantalla de admitir para algunos. Pero bueno, ya llegó Abigail. Por eso es importante que todos lleguen temprano. Bueno, Profe, de hecho, ahí como está, si la presentación que tiene la abre en su computadora, la podemos ver Itzel y yo, porque ahorita no vemos, o sea, veo como su pantalla de inicio de su computadora. Pero si abre su presentación ahí, la podemos ver. mm, ya va a ser para la siguiente. Pero si estás viendo ahorita la presentación o no. No, no, mm, estoy viendo su pantalla. Su Nada más pantalla donde de dice inicio. eso. Es que no sé cómo mandar aquí como un screenshot o algo, pero sí, o sea, veo lo que usted está haciendo en su computadora, o sea, lo que tiene abierta la ventana de Zoom, eso es lo que veo. Por eso le digo, si tiene la presentación guardada ahí en su computadora, la puede abrir y la podemos ver. No, es que estoy utilizando otra computadora. Oh, ya. Es que no sé moverle aquí. Ya, ¿sí? Mm, Ahora sí. mm, mm. Ya, ahora sí, profe. Ahora sí, ya, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, les decía que Juan Bautista de La Salle hace 300 años realiza toda una serie de pasos en la apertura de educación para niños que no tenían la oportunidad en Francia de asistir a la escuela, porque la escuela realmente era un privilegio solamente para los que tenían el dinero. Entonces, él se orienta hacia los más pobres y ya hace escritos y ya hace propuestas muy serias en relación a la pedagogía, en relación a cómo el maestro también en su formación tiene que cubrir ciertos requisitos para el ejercicio de su trabajo. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a brincar esto y vamos a ir al siglo XX para poder comprender entonces ya de una manera muy clara la importancia que le comenzaron a dar a la relación de la orientación educacional. Apareciendo entonces tres fenómenos fundamentales. Uno, las particularidades y retos del mundo contemporáneo para el siglo XX, es decir, los cambios sociales, el desarrollo específico de la educación y la búsqueda de respuestas a la llamada crisis de la escuela. Esto es también otro aspecto importante. Y el tercero es el propio desarrollo de la psicología y su aplicación al campo educativo. Porque les decía que de una manera más interesante, pues quienes se estaban metiendo en esta propuesta eran filósofos y sociólogos. En los Estados Unidos y Europa, donde se fundan escuelas especializadas entre 1912 y 1950, algunos teóricos como Proctor, Benefield, Owen Williamson, Carl Rogers, que asentaron la base de los modelos teóricos de la orientación, creando las conocidas corrientes que han sido identificadas por una serie de autores y que dominaron durante las primeras 7 décadas del siglo. Estas fueron la psicométrica, la clínico-médico y la humanista. Estas eran
las primeras visiones, corrientes, vertientes que se dieron para la atención en la orientación educativa. Los elementos esenciales argumentativos de la orientación desarrollados por Tyler Leonard allá en el 1999 señalaban estas características. Uno, la posibilidad de acción y actuar para controlar los factores que influyen en los motivos de la persona o individuo. Todas aquellas acciones que en un momento dado tuvieran un impacto ¿en qué? En la motivación de los alumnos y en aquellos factores externos también, estímulos externos, que incidieran en el alumno para poder afectarlo en su toma de decisiones. También se interesó, dice, el crecimiento biológico, que es importantísimo, y tres, las estructuras cognitivas, la sociedad y su entorno. Entonces, ver a la persona, al individuo, como un ente biopsicosocial. Si se dan cuenta cómo en un momento dado hay una evolución en relación a visualizar a la persona de una manera más completa, no solamente en el área de sus habilidades, de sus intereses, sino hay que interesarse en su crecimiento biológico, en su crecimiento en relación de habilidades, intereses, en su entorno social y en su situación emocional. Entonces, esto se ve reflejado claramente en estos tres aspectos de la orientación desarrollada por Tyler. Las corrientes de orientación educativa. Vamos a ver cuáles eran las corrientes, después vamos a ver los modelos. Las corrientes era el campo de acción, cómo se veía a través de los autores su intervención, sus visiones acerca de cuál debería de ser la intervención educativa. La primera corriente tenemos la psicométrica. Esta propone los siguientes aspectos. El orientador es centrado en el diagnóstico, prioriza el uso de test, confiando de manera casi absoluta en exactitud. Tiene un carácter directivo, tiene su base en la psicotecnia, la psicología diferencial y los enfoques de rasgos y factores de los sujetos. Esto es interesante, porque fíjate bien lo que va a abonar a lo que va a ser tu actuación profesional. Tú tienes la oportunidad de conocer test psicométricos, pero es la parte psicotécnica nada más, que va a ser en el conocimiento de qué, de los rasgos, de los factores del sujeto. Te va a comenzar a dar un perfil. Recuerden que en la sesión anterior yo les dije que esto es una parte importante en el manejo profesional, porque son herramientas finalmente que se van a utilizar para que los alumnos, para que las personas vayan teniendo orientación y dirección. Pero cuando se inició esta primer corriente era muy directiva, o sea, era lo que decía el orientador. Y en cambio, en la actualidad, pues ya se toma como una herramienta más, que no es lo que dice nada más el orientador. Lógico que tiene una fundamentación científica, pero la orientación se convierte en un acompañamiento. La siguiente corriente es la clínico-médica. Se dice que el orientador trabaja a través de la consulta. Le interesa la intervención ante el caso problema en algunas ocasiones. El profesor y la institución utilizan sus servicios como apoyo al trabajo pedagógico. Aquí es la típica asesoría que le solicita la maestra, la institución para la atención de casos. En la actualidad, por ejemplo, Abigail, en la actualidad,
para una asesoría en atención de un caso en una escuela con un niño, ¿qué le piden al psicólogo, a la psicóloga? ¿La qué, maestro? Perdón. En la actualidad, cuando una persona, ¿sí? Un maestro, una institución, le pide al psicólogo, a la psicóloga, le pide una intervención de apoyo para un alumno que tiene un problema, ¿cómo actúa? ¿Qué intervención hace el psicólogo, la psicóloga? O sea, en este caso, un psicólogo hacia el alumno ¿Sí? en las instituciones, ¿Sí? pues primero yo creo que les pregunta como todo, ¿no? Como que la raíz, o bueno, en este caso, cuál es el problema o el por qué le están pidiendo ahora sí que la intervención de dicho psicólogo. Ya cuando eso pasa, pues ya más bien ya sería cuestión del psicólogo, ¿no? Ver de qué manera actúa. Yo creo que como que les piden la intervención a ellos porque pues conocen un poco más del tema y saben a lo mejor en dichas situaciones tener más tacto ante cosas o actuar de una mejor manera a como actuaría, pues no sé, tal vez los directivos de la escuela o pues no sé. Bueno, le piden la intervención al psicólogo porque es el profesional de la conducta. Entonces él va a saber cómo eh, ir a un diagnóstico del niño, de la niña, y va a hacer las estrategias de atención. ¿Sí? Esto podemos hablar de una asesoría psicológica, de un acompañamiento psicológico para que solucione los problemas que está presentando de conducta. Esto es muy recurrente en nuestros días, independientemente que las escuelas tengan una psicóloga, un psicólogo en el departamento psicopedagógico, recurren a un asesor, a un psicólogo, una psicóloga de manera externa, pero piden un acompañamiento. Esto es importante que ustedes cuando estén frente de un departamento psicopedagógico sepan que van a dar un acompañamiento y que van a requerir en su momento el acompañamiento externo, pero ustedes deben de tener una comunicación muy directa y continua para retroalimentarse en relación al trabajo desempeñado, lo que se viene realizando por parte del asesor externo y ustedes a nivel interno para que verifiquen, es bien importante, verifiquen el proceso de desarrollo, lo que se viene realizando y el avance, evaluación continua, no se vayan a olvidar de eso. La siguiente corriente, fíjate bien, es la humanista. Esta tendencia realiza una crítica explícita a la escuela autoritaria y academista. Dice, busca incidir en alguna medida en el proceso docente educativo, enfatiza más los aspectos cualitativos que los cuantitativos por parte de las concepciones de la psicología humanista esencialmente. Finalmente, ¿qué se tiene? La tendencia integrativa, que busca que el orientador y docente se integren al centro educativo como agentes de cambio para alcanzar una comprensión social de los problemas de los escolares y sus posibles soluciones. La escuela humanista se va a una integración, a buscar, deja admitir, hay alumnos en espera, no me aparece. Bueno, bueno, hacemos esto. La tendencia integrativa en la actualidad se hace un trabajo colaborativo en este sentido. Los humanistas buscan encontrar la comprensión del problema, de la situación escolar, pero que todos se encuentran involucrados en el proceso de atención del niño, de la persona. En la actualidad, la orientación escolar es un proceso de asistencia, facilitación y colaboración con los profesionales prácticos de la educación.
En la actualidad esto es proceso de asistencia, facilitación y colaboración. Se destacan tres aspectos que son muy significativos. El primero, se contempla la necesidad de que la orientación se ocupe de la educación en su doble vertiente de enseñanza y aprendizaje. El objetivo central sería la facilitación de dicho proceso en un intento de optimizarlo. Aquí habla de un doble vínculo. El doble vínculo es, la doble vertiente es alumno-asesor. Alumno-asesor es bien importante que lo tengamos en cuenta para que nunca perdamos de vista que nosotros somos la herramienta, el vehículo, el medio, el mediador entre el conflicto y el sujeto, para que el sujeto se pueda integrar de una manera más adecuada a su dinámica personal, a su dinámica social, a su entorno. La siguiente dice, se explicita el rol que ha de asumir el orientador de total paridad y colaboración con el práctico de la educación. Te sumas a la labor del docente. Te haces uno con el docente. Es un trabajo muy cercano el que debe de hacerse entre el orientador y el maestro. Porque el maestro tiene también un conocimiento de muchos aspectos de vida del alumno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esto. Vincularte con el docente para a través de entrevistas, a través de ellos tienen registros de evolución académica, personal, de conductas, de desempeños. Entonces, no nada más es el conocimiento frío de un número que tú pudieras tener acerca de una calificación, sino que él ve la parte relacional, emotiva, cómo el niño se ajusta a su grupo, cómo el niño actúa en relación a liderazgos o de conductas no adecuadas, que puede ser agresividad, ¿no? La violencia, o que puede ser conductas de aislamiento, conductas inadecuadas en relación al beneficio de su propio desarrollo. Entonces hay que hacer un vínculo con los docentes. Y la tercera es la dimensión asistencial de la orientación, la que la inscribe dentro de las profesiones de ayuda e intervención. Le confiere una vertiente comunicacional y una vertiente didáctica. Ustedes, al estar vinculados dentro de esta relación con docentes, institución, se convierten en un vehículo bien importante. Este vehículo importante es el que ustedes puedan ayudar en la intervención de la capacitación de los docentes, la capacitación continua, la formación continua del docente que debe de ser atendida en relación a las necesidades propias que se diagnostican y que se verifican y que se palpan dentro de la institución. Maestro, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, si están en una institución y, por ejemplo, el psicólogo, el niño no trabaja, entonces hacen, como usted lo mencionaba, hacen como trabajo entre el psicólogo y los maestros. Entonces, al momento que le piden la autorización o que los apoye a los papás del niño y que los papás no quieran ese apoyo de la escuela, ¿qué hacen? Es muy importante tu pregunta. No puedes intervenir en los aspectos emocionales y en la dinámica familiar así de una manera muy independiente. En la actualidad se necesita la autorización de los papás. Pero fíjate bien, por eso les dejé
una lectura. Y en esta lectura luego yo se los voy a subir, ¿eh? Es acerca de las modificaciones legales que se establecen dentro del funcionamiento de las instituciones educativas. Cuando los papás, ¿sí?, son requeridos por una situación de problema que está viviendo su hijo, su hija, se levanta un acta. Se debe de levantar siempre un acta. Y en esta acta debe de plantearse el motivo de la reunión, debe de plantearse la problemática, describir la problemática observada, y después las propuestas de atención, y la siguiente parte, los compromisos tanto de padres de familia como de la institución del docente, y deben de ser firmadas. Si dentro de esto dice el padre de familia, la madre de familia, no me interesa que lo atienda, pues también ahí se planta esta situación y se pone en tinta y se firma, porque esa va a ser una constancia en relación a un otro proceso, un proceso administrativo. Si el alumno sigue con esas conductas inadecuadas, se hace otra cita. Y si sigue este problema, se puede retirar al alumno del plantel sin ningún problema y sin ninguna responsabilidad hacia la institución, hacia el docente. Pero siempre hay que tenerlo por escrito. Es bien importante el tener un archivo para darle seguimiento a los casos que vamos atendiendo. ¿Sí queda claro? Gracias. Sí, maestro, gracias. En la actualidad, la definición de la orientación educativa como ciencia es bien importante, fíjate, como ciencia. Para que una disciplina sea científica, se necesita que tú cubras un proceso donde hagas planteamientos de problema, donde especifiques tus variables, donde hagas una estrategia de trabajo, implementes luego la misma, le des un seguimiento, evalúes para su retroalimentación. Tienes tú entonces un control de las variables y no nada más es buenas intenciones, sino que se necesita hacerlo sistemático para poder llegar entonces a establecer un proceso confiable y válido. La orientación educativa es la ciencia de la acción que estudia desde la perspectiva educativa y por tanto diagnóstica, preventiva, evolutiva y ecológica, la fundamentación científica del diseño, la aplicación y la evaluación de las intervenciones dirigidas al desarrollo y al cambio optimizante del cliente y de su contexto. ¿Sí quedó muy claro esto? Entonces, para hacer válida la orientación, tenemos que hacer de ella una ciencia. Y entonces, visualizando y cuidando todos estos procesos. Los principios de la orientación educativa. Primero, la orientación debe de ser para todo el alumnado. No se excluye a nadie. Todos están dentro del proceso. Número 2, la orientación es para el alumnado de todas las edades. De todas las edades. Desde el momento en que pisa un alumno, una institución, él se convierte en una personita sujeta a tu responsabilidad. También les voy a adelantar algo, la Secretaría de Educación prohíbe los exámenes de admisión, ya no son válidos. Todas las personas, cuando hacen un proceso y entregan una documentación, tienen el derecho de ingreso. Lo único que tú puedes hacer como departamento psicopedagógico y pues, el departamento escolar es aplican exámenes de conocimientos, aplican exámenes tú como departamento psicopedagógico, exámenes psicométricos, pero nada más para tener un diagnóstico,
para luego orientar a los padres de familia en las áreas de oportunidad que se tienen para seguir trabajando con el niño. En el caso de que, te voy a poner un ejemplo, una escuela, el Instituto Lux, y llegue un niño con síndrome de Down, es canalizar al niño, orientar a los papás, o sea, tú tienes que orientar a los papás para que se lleve a una escuela de educación especial. Y esto es importante. Esto es muy importante porque hay escuelas que están cometiendo ilegalidades. Hay escuelas que están cometiendo ilegalidades en relación a que llega un niño con un problema, por ejemplo, de afección cardíaca, ¿no? Y no lo reciben. Y esto es ilegal, se puede hacer una denuncia en contra de la institución. Entonces sí es importante el que ustedes vayan visualizando y tomen en cuenta cuáles son los documentos que fundamentan legalmente este trabajo dentro de las instituciones educativas. Luego, la orientación debe aplicarse a todos los aspectos del desarrollo del alumno. No nada más se interesan porque no haya un índice de reprobados y por tener programas remediales. Un programa remedial es cuando tú detectas problemas de rendimiento académico en un niño o en el grupo y entonces estableces programas y estrategias para que los alumnos logren salir adelante. No nada más se trata de esto. Se trata de que el niño vaya, la niña vaya con un desarrollo emocional, que vaya desarrollando talento. No nada más el que vaya cubriendo ciertas metas, sino que cubra y desarrolle talento. Entonces, hay niños que son inquietos en clase, pero son inquietos porque tienen una capacidad muy grande y captan rápidamente lo de la clase y después se aburren y no hayan cómo dedicar su tiempo, ¿no? Y fastidian a los demás. Entonces, con este niño hay que orientarlo y hay que tener materiales y hay que tener estrategias y actividades para que el niño siga desarrollando su talento y no se convierta en un problema entrecomillado para el docente. La orientación estimula el descubrimiento y desarrollo de uno mismo. Esto es bien importante. Ustedes hacen una labor para que haya en el sujeto, que es el niño, un proceso de autoconocimiento, que conozcan sus características, su potencialidad. La orientación debe ser una tarea cooperativa en la que se comprometan el alumno, padre de familia, docente, director y el orientador. Lo que decía, se forma un equipo de trabajo y se busca un trabajo colaborativo. La orientación debe ser considerada como una parte principal del proceso total de la educación. No es propia de una etapa, es un proceso que se da en todas las etapas de vida del individuo y por eso nosotros hacemos un proceso de acompañamiento. Acompañamiento longitudinal. El acompañamiento longitudinal es a lo largo de la vida. El acompañamiento transversal nada más es en un momento específico. Me solicitaron el que hiciera una prueba de capacidad, de habilidades, de intereses. Este es nada más aquí, horizontal. Y lo que se pretende en la orientación educativa es que sea un proceso longitudinal. En cada una de las etapas de la vida se le va dando el acompañamiento a la persona. Y la orientación debe ser responsable ante el individuo y la sociedad. Tú tienes un caso, tienes a un niño, tienes un grupo, pues esa es una responsabilidad muy grande que tiene el orientador. El orientador puede lastimar muy fuertemente a las personas cuando no se tiene
cuando no se tiene el cuidado, el acompañamiento y el profesionalismo en la atención de. Imagínate tú haciendo un proceso equivocado para orientar a la persona en la elección de carrera. Tú estás interviniendo en la formación de un problema. Entonces es importante el que hagamos nosotros conciencia de la ética, lo que hablábamos, la ética profesional para el desempeño en nuestra función. Las líneas que se vienen utilizando en los diversos países han tomado una singular forma, tomando en cuenta que la formación de escuelas o corrientes pedagógicas de orientación escolar, esto es bien importante. Ya se está trabajando de una manera transversal. Se suman profesionales de la educación contigo como orientador. ¿Para qué? Para que se dé un fundamento científico, para que se dé un fundamento creíble en la actuación que tú puedes tener. Luego, se están estableciendo políticas de actuación en el medio escolar. Lo que les decía, hay leyes que están regulando ya las funciones, el trabajo dentro de las instituciones escolares. Entonces, esto también es muy importante. Luego, se están creando sistemas de trabajo colaborativo, donde veíamos anteriormente se involucran docentes, alumnos, padres de familia, la dirección de la institución, ¿no? A todos y a ti como orientador. Se está también haciendo atención a la comunidad educativa. Cuando hablamos, por ejemplo, de capacitación, no nada más vas a capacitar al docente. Se tienen que visualizar que dentro de la atención que le vas a dar a la comunidad educativa, tienes que contemplar a los padres de familia, al directivo, al personal administrativo, al personal de apoyo. Los tienes que visualizar y los tienes que integrar para darle asistencia. Es bien importante para cuando se dan las capacitaciones, pues tomar en cuenta a todos ellos. Cuando se dan oportunidad de cursos, tomarlos en cuenta todos ellos. Y formación de asociaciones locales e internacionales en el área de la orientación. Qué interesante, ¿no? Que una vez que todos egresen de la carrera, pertenezcan a una asociación profesional de psicólogos. ¿Por qué? Porque dentro de la asociación profesional, en las asociaciones de psicólogos, por ejemplo, van a interesarse también en tu formación continua. Y entonces hay asociaciones en México, asociaciones internacionales, donde se puede hacer esto. Hay leyes que dan soporte a la educación. Hay investigación científica y publicaciones en cuanto a ciencia y tecnología. Se hace esto de una manera muy importante, entonces estar atento. Formación de especialistas en orientación escolar. Buscar la especialidad. Nosotros es importante que vayamos definiendo rumbo en el área en que nos vamos a dedicar para que investiguemos y tengamos las herramientas necesarias en el trabajo que vamos a desempeñar. Me adelanté. Aquí es importante. Sistematización del trabajo. La sistematización te van a dar herramientas para que tú puedas seguir una línea de cuidado y atención. Sistematizar el trabajo implica también oportunidad de evaluar. Lo que no se mide, lo que no se evalúa, no tiene sentido. Nos quedan un minuto. Les voy a subir la presentación. Chequenla, por favor, muy bien. ¿Sí? Y otra, las tareas. Y el grupo que
por aquí le estoy diciendo que está presente Gaby Esmeralda, Abigail, Anayeli, Itzel, y luego se me hizo ahí Miguel. No me aparece Carlos, Alma. Por favor, comuníquense. Yo lo voy a poner como parte de observaciones ahí en la plataforma del módulo.